¿Te has preguntado alguna vez qué se sentiría vivir un apocalipsis? Ver cómo la naturaleza se vuelve en tu contra, una calamidad tras otra, cada una peor que la anterior. Hoy no vamos a hablar de una película de ficción, sino de una historia que ha resonado por milenios. Una historia de poder, desafío y liberación. Vamos a desentrañar los secretos de las 10 plagas de Egipto. Un relato tan aterrador que cambió el curso de la historia. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de cada una de ellas? Quédate, porque esto se va a poner intenso. Todo comenzó con un hombre llamado Moisés. Enviado por Dios, se presentó ante el faraón, el gobernante más poderoso de la tierra, con una simple pero audaz petición: deja ir a mi pueblo. El faraón, considerándose un dios en la tierra, se rió en su cara. No tenía idea de la pesadilla que estaba a punto de desatar sobre su reino. Y así, con la arrogancia del faraón sellando el destino de Egipto, comenzó la primera plaga. Moisés, siguiendo la orden divina, se paró frente al río Nilo, el alma y la vida de Egipto. Con su hermano Aarón, levantó su vara y golpeó las aguas. Al instante, ante los ojos atónitos de todos, el río se convirtió en sangre. Imagina el horror: el agua que bebían, el río que fertilizaba sus campos, ahora era un torrente rojo y putrefacto. Los peces murieron y un hedor insoportable se apoderó de todo el país. Los egipcios cavaban desesperadamente en busca de agua potable, pero la plaga duró 7 largos días. El faraón, sin embargo, endureció su corazón. Sus magos, con sus trucos, lograron replicar el milagro a pequeña escala, y él se negó a ceder. El primer golpe había sido dado, pero la guerra divina apenas comenzaba. Si pensaban que lo peor ya había pasado, estaban muy equivocados. Tras la negativa del faraón, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y entonces ocurrió. Del Nilo, de los canales y de los estanques, comenzaron a surgir ranas. No unas pocas, millones. Una marea verde y viscosa que cubrió cada centímetro de la tierra. Saltaban sobre las camas, se metían en los hornos, en las vasijas de comida. El croar era ensordecedor día y noche. No había escape. La vida se volvió una tortura anfibia. El faraón, desesperado y asqueado, finalmente llamó a Moisés. Le suplicó que le pidiera a su Dios que quitara las ranas y a cambio dejaría ir a los israelitas. Moisés aceptó y al día siguiente las ranas murieron, pero no desaparecieron. Los egipcios tuvieron que amontonarlas en enormes pilas y el hedor de la descomposición era aún peor que el de la plaga anterior. ¿Y qué hizo el faraón una vez que tuvo un respiro? Exacto, rompió su promesa. Su corazón se endureció aún más. La paciencia divina se estaba agotando. La tercera plaga llegó sin previo aviso. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su vara y ese polvo se convirtió en piojos. Pequeños, incesantes, tortuosos insectos que infestaron a hombres y animales por igual. No había lugar donde esconderse. Se metían bajo la ropa, en el cabello, picando sin piedad. Esta vez, los magos del faraón intentaron replicar el acto, pero fracasaron. Aterrorizados, le dijeron al faraón: «Este es el dedo de Dios». Pero él, ciego de orgullo, se negó a escuchar. El sufrimiento de su pueblo no era suficiente para doblegar su voluntad. ¿Crees que ya fue suficiente? Ni de cerca. Si te está impactando esta historia, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es aún más aterrador. La cuarta plaga fue selectiva. Un detalle que cambiaría todo. Enjambres de moscas, densos y zumbantes, invadieron las casas de los egipcios. Se posaban sobre todo, contaminando la comida y haciendo la vida insoportable. Pero aquí está el giro. En la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no había ni una sola mosca. Dios estaba trazando una línea clara entre su pueblo y sus opresores. El faraón, viendo esto, volvió a llamar a Moisés. Intentó negociar, permitirles sacrificar a su Dios dentro de Egipto. Pero Moisés fue firme. Debían irse al desierto. El faraón prometió dejarlos ir.
pero solo un poco lejos. Una vez más, Moisés oró, y las moscas desaparecieron. Y una vez más, tan pronto como la plaga cesó, el faraón se retractó. La tensión aumentaba con cada plaga, cada promesa rota. La quinta calamidad fue un golpe directo a la economía y la riqueza de Egipto. Una terrible peste cayó sobre el ganado. Los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas de los egipcios comenzaron a morir masivamente. Los campos se llenaron de los cadáveres de sus animales. Pero de nuevo, en Gosén, ni un solo animal de los israelitas murió. La distinción era innegable, un milagro a la vista de todos. A pesar de que el faraón envió a sus hombres a comprobarlo y le confirmaron que el ganado hebreo estaba intacto, su corazón permaneció como una piedra. Se negó a ceder, arrastrando a su nación a un abismo cada vez más profundo. Hemos llegado a la mitad de este relato apocalíptico, y la intensidad no hace más que aumentar. Cada plaga es un escalón más en esta espiral de destrucción, pero las peores aún están por llegar. La que sigue es especialmente dolorosa y afectará directamente el cuerpo de los egipcios. Pero para descubrir cuál es y cómo el faraón reaccionó ante el sufrimiento en su propia piel, tendrás que acompañarme en la segunda parte de este video. Créeme, no querrás perdértela. Si te ha gustado, deja un like, comparte y déjame en los comentarios cuál de estas plagas te parece la más aterradora hasta ahora. Nos vemos en la próxima parte para desvelar el clímax de esta increíble historia. Gracias por ver. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de nuestro viaje a través de las 10 plagas de Egipto. En el video anterior vimos cómo el Nilo se tiñó de sangre y cómo las ranas, piojos, moscas y la peste del ganado atormentaron la tierra del faraón. Si te lo perdiste, te recomiendo que vayas a verlo primero para no perderte ningún detalle. Ahora, la tensión entre Moisés y el faraón está en su punto más alto. Egipto ya ha sufrido 5 calamidades, pero el corazón del faraón sigue endurecido. ¿Qué horrores le esperan ahora a su pueblo? Acompáñame a descubrir las siguientes plagas, cada una más terrible que la anterior, culminando en la noche más oscura de la historia de Egipto. La sexta plaga llegó sin previo aviso. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y la esparcieron hacia el cielo ante los ojos del faraón. Lo que parecía un simple puñado de polvo se convirtió en una pesadilla para la piel. Un sarpullido doloroso, lleno de úlceras y forúnculos, brotó en hombres y animales por todo Egipto. Imaginen el sufrimiento, la picazón insoportable, la fiebre. Ni siquiera los magos del faraón, que hasta ahora habían intentado replicar los milagros, pudieron presentarse ante Moisés, pues ellos también estaban cubiertos de llagas. El dolor era constante, un recordatorio físico y visible del poder que desafiaban. Pero a pesar del tormento de su pueblo, el corazón del faraón se mantuvo inflexible. El sufrimiento no fue suficiente para doblegar su orgullo. Con el país entero gimiendo de dolor por las úlceras, llegó la advertencia de la séptima plaga. Moisés le dijo al faraón: «Mañana a esta hora haré llover el granizo más destructivo que jamás haya caído sobre Egipto». Se le dio una oportunidad de proteger a sus siervos y su ganado, instándolos a refugiarse. Algunos egipcios, temiendo ya el poder del Dios de los hebreos, hicieron caso y pusieron a salvo a sus familias y animales. Otros, leales al faraón o simplemente incrédulos, ignoraron la advertencia. Entonces, Moisés extendió su vara hacia el cielo. El firmamento se oscureció, los truenos retumbaron con una furia apocalíptica y los relámpagos cortaron la negrura. Y entonces comenzó a caer. No era una simple tormenta de granizo, eran pedazos de hielo mezclados con fuego, una lluvia de destrucción que aniquilaba todo a su paso. El granizo destrozó los cultivos que habían sobrevivido a las plagas anteriores, partió árboles, derrumbó estructuras y mató a todo hombre o animal que quedó a la intemperie. El sonido debió ser ensordecedor, el estruendo del hielo golpeando la tierra y el crepitar del fuego consumiéndolo todo. Fue una devastación total, un espectáculo de terror como nunca antes se había visto. Por primera vez, el faraón pareció ceder.
llamó a Moisés y Aarón y admitió: «He pecado esta vez, el Señor es justo, yo y mi pueblo somos los culpables». Les suplicó que oraran para detener la tormenta, prometiendo que dejaría ir a los israelitas. Moisés accedió, pero sabía que la palabra del faraón no era de fiar. Tan pronto como la lluvia, el granizo y los truenos cesaron, el faraón volvió a endurecer su corazón. Su promesa se desvaneció con la tormenta. El orgullo del faraón estaba llevando a Egipto a la ruina total. Pero lo peor aún no había llegado. La octava plaga se anunció con una nueva advertencia. Si el faraón no liberaba al pueblo, una plaga de langostas cubriría la faz de la tierra. Los propios consejeros del faraón le rogaron que cediera. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? Por un momento pareció que el faraón iba a entrar en razón, pero su terquedad fue más fuerte. Moisés extendió su vara, y un viento del este sopló durante todo un día y toda una noche. Al amanecer, el viento trajo consigo un enjambre de langostas tan denso que oscureció el sol. El cielo se volvió un torbellino zumbante de millones de insectos. Aterrizaron sobre cada centímetro cuadrado de Egipto, cubriendo la tierra hasta que no se podía ver el suelo. Lo que el granizo había dejado, las langostas lo devoraron. Cada hoja, cada brote, cada brizna de hierba. En cuestión de horas, el paisaje verde que quedaba se transformó en un desierto marrón y desolado. No quedó nada. El sonido de millones de mandíbulas masticando al unísono debió ser enloquecedor. El faraón, desesperado, volvió a llamar a Moisés, suplicando perdón y el fin de esta muerte. Una vez más, se oró. Un fuerte viento del oeste barrió las langostas y las arrojó al Mar Rojo. Y una vez más, en cuanto la amenaza desapareció, el faraón se negó a cumplir su palabra. La novena plaga no fue de destrucción, sino de terror psicológico. Fue una plaga que no se podía ver, pero que se sentía en lo más profundo del ser. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y una oscuridad profunda, palpable, descendió sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. No era la oscuridad de una noche normal. La Biblia la describe como una oscuridad que se podía sentir. Las fuentes de luz artificial como antorchas o lámparas no funcionaban. La gente no podía verse unos a otros, ni moverse de sus lugares. Imaginen el pánico, la desorientación, el aislamiento absoluto. 3 días atrapados en una negrura total, sin saber si la luz del sol volvería alguna vez. Mientras tanto, en las casas de los israelitas había luz. Esta plaga era un golpe directo a la deidad más importante de Egipto, Ra, el dios del sol, demostrando que era impotente. El faraón, sumido en la oscuridad, ofreció otro trato a medias. Los israelitas podían irse, pero debían dejar su ganado. Moisés se negó. Necesitaban los animales para los sacrificios. Enfurecido, el faraón expulsó a Moisés con una amenaza final: «No vuelvas a presentarte ante mí, porque el día que veas mi rostro morirás». La respuesta de Moisés fue escalofriante: «Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro». El escenario estaba listo para el golpe final. Y así llegamos a la 10ª y última plaga, la más terrible de todas: la muerte de los primogénitos. Esta no fue una calamidad natural. Fue un juicio directo y personal. Se dio una instrucción muy específica a los israelitas. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los postes y el dintel de la puerta de sus casas. Debían permanecer dentro y comer el cordero asado esa noche, porque a medianoche un ángel destructor pasaría por la tierra de Egipto. En cada casa que no estuviera marcada con la sangre del cordero, el primogénito, desde el hijo del faraón en su trono hasta el hijo de la sierva, e incluso el primogénito del ganado moriría. Imaginen la tensión de esa noche. Los israelitas, encerrados en sus casas, escuchando en silencio, confiando en la promesa de protección. Y afuera, en la oscuridad, la tragedia se desataba. A medianoche, un gran clamor se levantó en todo Egipto. Un lamento de dolor y desesperación que surgía de cada hogar egipcio. No había casa donde no hubiera un muerto.
El hijo heredero del faraón, el futuro de la dinastía, yacía sin vida. Hijos, hermanos, padres, todos los primogénitos, sin distinción de riqueza o estatus, fueron tomados. El dolor fue inmenso, universal e ineludible. Esa misma noche, el faraón, que había amenazado a Moisés de muerte, lo mandó a llamar. Su orgullo finalmente se hizo añicos. Quebrantado por el dolor, no solo les ordenó que se fueran, sino que les suplicó que se fueran de inmediato, con sus familias, su ganado, todo lo que tenían. Incluso les pidió que lo bendijeran al partir. El pueblo egipcio, aterrorizado y de luto, instó a los israelitas a irse rápidamente, dándoles oro, plata y ropas, con tal de que se marcharan. Así, después de 430 años de esclavitud, el pueblo de Israel fue liberado. Las 10 plagas no solo fueron una demostración de poder, sino una serie de juicios que llevaron a una nación entera al borde del colapso para romper las cadenas de la opresión. Una historia que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer la libertad. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Cuál de las plagas te impactó más? Déjamelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme hasta el final, nos vemos en la próxima aventura.